2, 1. Here we go! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 204. Temporada número 204. Hoy es jueves 15 de febrero. Este día es un día incluso más especial que el día de ayer, que fue 14 de febrero. ¿Por qué? Porque el 15 de febrero de hace 25 años, a las 3 o 4 de la tarde, nació nuestro tercer hijo, Alberto, quien se encarga de hacer esta edición de las charlas, de los 90 segundos, de la reunión en línea, de los avisos, del multimedia, de mil cosas. Estamos agradecidos con su vida, nosotros muy agradecidos con nuestro hijo Alberto, de quien estamos orgullosos y además amamos, ¿verdad?, como a los otros también. Así es que, pues gracias a Dios, hoy por su cumpleaños, y bueno, valga la felicitación, y vamos a nuestra charla pastoral el día de hoy. Estamos hablando de la inteligencia de Cristo. Estamos hablando de su capacidad, ¿verdad?, de Jesús, de análisis, de hacer dudar y todo eso, ¿no? Y que a veces es un enigma. Hay algunas características de la personalidad de Cristo, que por cierto dividió la historia de la humanidad. Él dividió la historia de la humanidad. Sigo leyendo, ponga mucha atención. Si ve que no le entiende algo, póngale pausa, piénselo, le regresa, ya sabe. Los sofisticados principios intelectuales de su inteligencia podrán contribuir para abrir las ventanas de la inteligencia de las personas de cualquier religión, incluso hasta gente que no sea cristiana. Tales principios son tan complejos que delante de ellos hasta los más escépticos ateos podrían enriquecer su capacidad de pensar. Es difícil encontrar a alguien capaz de sorprendernos con las características de su personalidad, capaz de invitarnos a meditar y repensar nuestra historia. Alguien que delante de momentos de estrés, contrariedad y dolor emocional tenga las actitudes sofisticadas y logre producir pensamientos y emociones que salgan del patrón común. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él ya los había perdonado. Alguien tan interesante que posee el don de perturbar nuestros conceptos y paradigmas existenciales. El ser humano, aunque tiene la mente muy compleja, es frecuentemente previsible. El maestro de maestros, Jesús, huía de la regla. Poseía una inteligencia estimulante, capaz de desafiar la inteligencia de todos los que pasaban por él o se acercaban a él. Él tenía plena conciencia de lo que hacía, sus metas y prioridades bien establecidas. Era seguro y determinado, pero al mismo tiempo flexible, extremadamente atento y muy educado. Tenía gran paciencia para educar y para enseñar, pero no era un maestro pasivo. Antes era un instigador que despertaba la sed del conocimiento en sus íntimos discípulos, ¿verdad? Por decir instigador, ¿verdad? Pero instigaba a lo mejor siempre. Informaba poco, pero educaba mucho. Era económico para hablar, diciendo mucho con pocas palabras. Era intrépido en expresar sus pensamientos, aunque vivía en una época donde dominaba el autoritarismo. Su coraje para expresar sus pensamientos le traían frecuentes persecuciones y sufrimientos. O sea, la gente rechinaba los dientes cuando lo veía o lo escuchaba. Todavía, cuando deseaba hablar, aunque sus palabras le trajesen dificultades, él no se intimidaba. Mezclaba la sencillez con la elocuencia, la humildad con el coraje intelectual y la amabilidad con la perspicacia. En otras palabras, era muy valiente para expresar sus ideas, ¿verdad? Sin temor, ¿verdad?, a ser ridiculizado, aunque muchos lo harían. Cristo nació en un país cuya identidad y subsistencia
Estaban profundamente amenazados por el autoritarismo y por la vanidad del Imperio Romano. El ambiente sociopolítico era angustiante. Sobrevivir era una tarea difícil. El hambre y la miseria rondaban el día a día de las personas. El derecho personal, unido a la libertad de expresar sus pensamientos, era frecuentemente limitado por la cúpula judía y maldecida por el Imperio Romano, o maldecida por el Imperio Romano. La comunicación y el acceso a las informaciones eran limitados. Los judíos esperaban un gran líder, Cristo, el ungido, alguien capaz de reinar sobre ellos, de rescatar su identidad y de liberarlos del yugo del Imperio Romano. Los líderes judíos vivían bajo la presión política, con sus vidas amenazadas y sus derechos desacatados, pero por su rigidez intelectual no investigaron y por lo tanto no reconocieron al Cristo humilde, tolerante, manso e inteligente, que no deseaba un estatus político, ¿verdad?, ni siquiera un poder social. Esperaban que alguien que los librase del yugo romano. Pero vino alguien que quería liberar al ser humano de sus miserias psíquicas. Esperaban por alguien que hiciese una revolución exterior, pero vino alguien que propuso una revolución interior. Esperaban por un político poderoso, mas vino alguien que nació en un pesebre, creció en un pueblo menospreciado, llamado Nazaret, y vino a ser un carpintero viviendo en el anonimato hasta los 30 años. Cristo no frecuentó la escuela, ni fue enseñado a los pies de los intelectuales de la época, los escribas o los fariseos. Más bien frecuentó la escuela de la existencia o la escuela de la vida. En esa escuela conoció profundamente el pensamiento, los límites y las crisis de la existencia humana. En el anonimato, Jesús padeció angustias, dolores físicos, opresión social, dificultades de subsistencia, frío, hambre y rechazo social. Hasta aquí esta parte, ¿verdad?, que habla acerca de Jesús y que habla acerca, este escrito, de todo lo que Jesús podía lograr y pudo lograr al experimentar hacerse como uno de nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.